Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro con Julio Villagrán. Esta es una mañana de martes 11 de diciembre. Estamos listos para poder llevarle a usted una nueva propuesta. Por supuesto, desde Los Ángeles, California, transmitiendo en esta edición especial de su espacio Encuentro con Julio Villagrán. Hoy me acompaña una joven salvadoreña que reside acá en Los Ángeles, California. Ella es Jocelyn Duarte, ella es la directora ejecutiva del Fondo Americano Salvadoreño para el Liderazgo y la Educación, SALEF. Este organismo está realizando diversas actividades, mucho con los jóvenes, y ella nos va a contar ahora cómo los salvadoreños jóvenes ven al país, cómo los salvadoreños jóvenes están teniendo ese contacto con El Salvador. Y precisamente eso es el tema que queríamos traer, la voz que queríamos traer desde Los Ángeles para todos ustedes. ¿Qué están pensando los salvadoreños, y no solo los adultos, sino también los jóvenes, sobre El Salvador? Jocelyn, gracias por venir con nosotros. Muchas gracias por tenerme aquí. Vamos a platicar de estas cosas interesantes que tú estás realizando, Jocelyn, en Estados Unidos, y del arraigo también que no se debe perder de los jóvenes. Tú eres parte de la primera generación de jóvenes con origen salvadoreño nacidos en los Estados Unidos. Esa es la propuesta de esta mañana de martes, interesante, siempre transmitiendo desde Los Ángeles, California, para todos ustedes. Ya regresamos. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Estamos en Encuentro con Julio Villagrán. Gracias por preferir quedarse con nosotros en este día martes 11 de diciembre, transmitiendo desde el Consulado de El Salvador en Los Ángeles, California, gracias a la deferencia de la señora cónsul Mercedes López, que ha brindado este espacio, y ustedes ya escucharon la entrevista el lunes sobre lo que ella está realizando acá en Los Ángeles, California. Hoy me acompaña Jocelyn Duarte, ella es la directora ejecutiva del Fondo Americano Salvadoreño para el Liderazgo y la Educación. Es parte de la primera generación de jóvenes nacidos acá en los Estados Unidos con origen salvadoreño. Esa va a ser la propuesta. Jocelyn, yo quería comenzar preguntándote cómo ir entendiendo, digamos, a las nuevas generaciones, porque uno puede decir, los salvadoreños viajan a El Salvador de vacaciones, los salvadoreños adultos dan una remesa a su familia, ¿ya? Pero ya no entender tan fácilmente las generaciones que nacen acá, en qué están preocupados del país, qué les ocupa a ellos de lo que El Salvador representa para la familia de ellos y para ellos mismos. Yo quería comenzar preguntándote eso, tú eres parte de esa generación. Bueno, creo que para mí personalmente era muy importante entender la historia de por qué mi madre emigró hacia los Estados Unidos, porque toda mi familia vino a los Estados Unidos, y entendiendo esa historia, entendiendo que nuestro país pasó por una guerra civil que forzó muchas personas, las desplazó, y que diferentes personas vinieron a los Estados Unidos y a través de todo el mundo, ¿verdad? Creo que para nosotros eso es muy importante, el entender el por qué, para poder mantener esa conexión y también entender nuestra posición aquí en los Estados Unidos y cómo nos conectamos, ¿verdad? Nosotros tenemos, yo creo, una perspectiva muy transnacional, entendiendo que superan todas las fronteras que existen entre los Estados Unidos y El Salvador. Alguna gente cree, Jocelyn, que los jóvenes de familias salvadoreñas que viven acá realmente no conocen el tema, por ejemplo, de la guerra, así como tú dices, parte de la historia, que el tema de la guerra no la vivieron y no conocen esa historia y no conocen las raíces de por qué se da esa situación de conflicto social en El Salvador. Bueno, yo creo que sí hay un grupo de personas todavía de mi generación que no tiene esa conexión, que no sabe esa historia por muchas razones. Creo que nuestros padres también vivieron muchos años con miedo, con un silencio de lo que pasó en esos años, y queriendo como quizás protegernos a nuestra generación para que no tuviéramos que pasar por eso o tener ese mismo trauma que ellos tuvieron. Pero también hay un grupo de nosotros que, por ejemplo, yo que fui a la universidad y tomé la decisión de recibirme con una licenciatura de estudios centroamericanos, y de verdad un compromiso hacia mi comunidad, no solamente aquí en los Estados Unidos, pero también en El Salvador. Es interesante porque, digamos, de esa manera se pueden descubrir las razones por qué se da un conflicto social como el que se dio, que trajo muchos muertos, pero que trajo también luego unos acuerdos de paz.
que se traducen, Jocelyn, en una perspectiva de tener un país mejor. La gente dice, bueno, después de la guerra tuvo que haber venido algo beneficioso para el país. ¿Ustedes qué, digamos, qué perspectiva tienen de los problemas del país? ¿Cómo los entienden los jóvenes ahora desde los Estados Unidos, los problemas de El Salvador? Hablamos de la pobreza, hablamos de la delincuencia, hablamos de diversos factores, el tema de la privatización del agua que quieren hacer, el tema de cómo se avanza en la equidad con la mujer, todos estos temas, ¿cómo entenderlos? Bueno, creo que se tiene que tener una perspectiva multidimensional, ¿verdad? Que para poder entender todo esto, ¿verdad? Yo creo que nosotros tenemos un entendimiento de que directamente e indirectamente las políticas de los Estados Unidos tienen un impacto en las políticas de El Salvador. Sabemos de que en estos tiempos estas políticas neoliberales que nos presentan como desarrollo tienen a nuestro país en pobreza, ¿verdad? Vemos de que mucho del dinero que se va de los Estados Unidos, que aportan podemos decir que vienen que van a desarrollar el país, sabemos que en verdad traen más pobreza. Entonces, analizar en contexto todo eso, ¿verdad? Yo creo que nuestra generación tiene la habilidad de hacer esto, porque muchos de nosotros hemos otra vez un compromiso con nuestra comunidad, no solamente aquí, sino también con El Salvador. Hay un tema que es un tema delicado, te lo mencionaba, el tema de pandilleril, el tema de la delincuencia que se da, y se dice esto se lleva de El Salvador, y a veces se habla de los Estados Unidos, y eso se dice, inclusive se lleva de una zonas especiales de Los Ángeles, se van para allá. ¿Cómo es esto? Bueno, creo que ahí en el tema que tiene que ver con las maras, ¿verdad? O con las pandillas, se tiene que tener un entendimiento de que eso fue un efecto directo de las personas, de los hijos, de los niños jóvenes, los niños que venían huyendo de una guerra, viendo una violencia, ¿verdad? Y tener que entender también cómo se formaron estas pandillas aquí en los Estados Unidos, es particularmente aquí en Los Ángeles, ¿verdad? Entonces, entender esta historia de cómo es que se llegan a formar estas pandillas, entonces eso nos ayuda a buscar soluciones que van a ser sostenibles y no políticas donde ocupan lo que se llama la mano de hierro, ¿verdad? La mano dura, porque sabemos que eso no es la solución. Entonces tiene que haber un diálogo, ¿verdad? Pero antes de tener eso se tiene que entender el por qué formaron estas pandillas y entender la conexión, porque en este momento estamos viendo un éxodo de personas que vienen en la caravana, que vienen huyendo de esta violencia que existe en El Salvador o en Honduras o en Guatemala, ¿verdad? Lo que se conoce como el Triángulo Norte. Entonces, pero las personas de este lado dicen, oh, pues es que ¿por qué hay las maras? Pero no entienden el contexto de cómo se formaron y que es un producto de los Estados Unidos. Se dice también, y ahí está la tentación hasta de los partidos políticos, de algunos políticos, de decir, esto solo se va a terminar cuando implementemos la pena de muerte para estos delincuentes. Definitivamente no. Yo creo que también para eso se tiene que emplear un lente transnacional. Trabajar con gobiernos aquí, ya sea locales, de programas de prevención, ¿verdad? No es la solución la mano dura. Sabemos que la violencia solo hace más violencia. Entonces, al emplear un modelo donde vamos a ocupar cosas preventivas como programas sociales, de verdad, contribuir a la educación de la población, desarrollo que es sustantible para los jóvenes, donde ellos están metidos trabajando, estudiando, con un mejor futuro. Eso es lo que va a prevenir que los jóvenes se sigan integrando a las pandillas, ¿verdad? Eso es de una perspectiva académica, quizás no como una trabajadora social, pero sabemos que necesitamos ese tipo de lente para poder solventar el problema que existe, ¿verdad? No necesariamente esa va a ser la solución. Pero hay niños casi de 15 años que ya matan personas, que por encomiendas hacen actos delictivos que realmente la gente dice, esto no son cosas de niños, son cosas de adultos, y este debe ser
penalizado de la formatura. Bueno, yo creo que debemos de entender, ¿verdad? Y saber la violencia, la cultura de violencia de la que viene El Salvador, ¿verdad? Si nosotros no empezamos de hablar de eso, de toda la violencia, que eso es una cultura de violencia, que sea normalizado, ¿verdad? Al nivel estatal, entonces es muy difícil decir que un niño tiene la culpa cuando ha sido un sistema entero que de verdad ha defraudado a ese niño. Pero ya la violencia ha rebasado algunos límites, Jocelyn, que hay en alguna gente mucha desesperanza, decir, un gobierno llega, implementa, como tú dices, mano dura, llega otro y dice, no, es que hay que ponerle súper mano dura, y llega otro y dice, no, hay que ponerle súper mano dura, y al parecer, las autoridades no encuentran como la solución al problema. Creo que no encuentran la solución porque no quieren. Creo que la solución es, como le dije, invertir en programas sociales que van a ayudar. La pobreza y la violencia están conectadas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que vamos a superar el nivel? Entonces, si ya tenemos un gobierno, este gobierno y todos los gobiernos que han ocupado mano dura, no existe una mano más dura, ¿verdad?, que ultra dura. O sea, no es algo que va a solventar el problema, sino que va a reproducir más violencia. Vamos a seguir platicando. Jocelyn, te invito para que en el próximo bloque toquemos un poco el tema de la mujer, cómo también esa visión que se tiene de la mujer en El Salvador, qué tanto se ha crecido en la igualdad, en el respeto, qué tanto se ha crecido en la no violencia contra la mujer, qué tanto se ha crecido en la participación ciudadana y política de las mujeres en nuestro país. De eso quiero preguntarte en el siguiente bloque cuando regresemos. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Continuamos el encuentro con Julio Villagrán desde Los Ángeles, California. Hoy está conmigo Jocelyn Duarte. Ella es la directora ejecutiva del Fondo Americano Salvadoreño para el Liderazgo y la Educación. Una joven lideresa de aquí de los Estados Unidos, pero de origen salvadoreño. Y qué orgullo que tanta gente se destaca aquí en esta tierra y que tienen origen pues nuestro, ¿verdad? Así es que, ¿cómo no perder esa identidad, Jocelyn? ¿Cómo no perder ese arraigo con el país? Yo quisiera que me contaras tú, por ejemplo, ¿por qué te unes tanto, digamos, a El Salvador? Yo creo que desde muy pequeña yo tengo mucha memoria, recuerdos de cómo mis papás aprendieron inglés. Desde que era muy chiquita yo tenía el entendimiento de que mis padres eran de otro país y que eran de este país de que ellos hablaban, ¿verdad? Que allá en El Salvador o allá en Guatemala. Mis padres fueron recipientes o recibieron beneficiarios de la amnistía, de lo que se llama IRCA. Entonces ellos en el 88, 89 tuvieron que tomar clases de inglés en una escuela aquí cerca de Pico Union. Y entonces yo me acuerdo acompañándolos durante todo este proceso, ¿verdad? Mi primer viaje a Guatemala y El Salvador fue en el 88. Yo tenía 4 o 5 años, pero tengo muy grabado en mí ese viaje que tomamos, incluso estar en el lago de Atitlán con mi papá. Entonces, conforme se fue formando mi identidad, yo siempre supe que no era mexicana, nunca se me sentó bien en mí que me dijeran latina o hispana, porque para mí eso no me definía a mí. Entonces yo creo que llegó en mí lo que se llama como una conciencia social de cómo mi identidad se iba formando y las cosas que estaban pasando y viendo cómo afectaba muy específicamente a nuestra comunidad centroamericana. Entonces siempre estuvo en mí eso de querer saber más y aprender más, y creo que se viene a desarrollar completamente. Llega a su punto cuando llego a la universidad y me decido graduar y recibirme como licenciada en estudios centroamericanos. ¿Qué es El Salvador para ti? El Salvador son como muchos sentimientos encontrados. Creo que para mí es como le decimos siempre, the motherland, la tierra madre, right? Creo que para mí es mi hogar de cierta parte, y a veces es difícil tener ese sentimiento en dos Pero lugares. ¿cómo entender eso si tú has nacido aquí
Si tú has vivido aquí, Eso si tú tienes la es un comodidad, sentimiento. es la comodidad que te puede dar muchas cosas. Tengo la comodidad y el privilegio de poder viajar de regreso y hacer esa conexión por los que no pueden hacerlo. Hay muchos jóvenes que quisieran tener oportunidades como tú las tienes hoy, de estudiar, de desarrollarse, y no las logran en el país, pero no todo el mundo puede viajar para acá, Jocelyn. Sí, exactamente. Yo creo que parte de lo que está al centro de mi trabajo que yo hago, no solo en la comunidad, pero también como profesor en la universidad, es crear ese acceso a recursos, ¿verdad? Ya sean recursos comunitarios o sea también una conexión de regreso a nuestros países de origen, porque sé que es muy importante para esa formación de identidad de nuestros jóvenes aquí en Los Ángeles. ¿Tú crees que los gobiernos, digamos los más recientes, le han apostado para que los jóvenes, en el caso los jóvenes, no tengan en la mente como primera idea, me voy a graduar de bachiller, me voy a graduar de licenciado en algo, pero voy a irme a los Estados Unidos? ¿Crees que han hecho suficiente los gobiernos de nuestro país, El Salvador, para evitar que la gente esté pensando así? Creo de que la administración actual, el gobierno actual del país, El Salvador, creo que ha hecho grandes cambios, ¿verdad?, acerca de la educación. ¿Te parece eso? Con los temas que han pasado. Crear acceso a la educación es el número uno para crear el cambio social que tanto necesitamos, no solo a nivel local, pero sino a todo el mundo que queremos ver los cambios, ¿verdad? Para empezar a llegar a los niveles de equidad, necesitamos que nuestras comunidades estén educadas, que tengan acceso a la educación. ¿Y cómo no lo van a hacer? Proveer educación gratis, ¿verdad? Proveer no solamente la educación gratis, pero zapatos, uniformes, y ocupar las microempresas, ¿verdad?, para que ellos mismos produzcan estas cosas. Eso se llama empoderar a la comunidad y a los negocios pequeños. Y entonces en verdad es como toda una comunidad, juntos van a la escuela. ¿No crees que esto es parte de un asistencialismo que nada más lo ocupan los gobiernos para ser populistas? Porque esa es una crítica que se lanza. Bueno, nosotros aquí en los Estados Unidos también no tenemos estudio gratis, ¿verdad? Tenemos estudio del kinder, digamos, cuando lo que aquí se llama el high school, que creo que es el bachillerato. Allá. Ok, entonces toda esa educación es gratis, pero la universidad no lo es gratis, ¿verdad? Entonces esas son barreras económicas, ¿verdad?, para querer poder impedir que las personas se eduquen. Si un gobierno está dando acceso a la educación gratis, debe de ser la meta de todos los gobiernos, que todas las personas tengan acceso a educación, no importa su nivel económico. ¿Has tenido oportunidad de hablar, me contabas fuera de micrófono, con el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén? ¿Qué has hablado con él, Jocelyn? Participé en la entrega de la política con migrantes, y tuve la oportunidad de julio pasado, en el 2017 fue la fecha donde yo le presenté acerca de los logros que hemos hecho como salvadoreños en el exterior, y pude explicarle y darle como un reporte acerca de las diferentes cosas que hemos hecho como salvadoreños en el exterior. Aquí en Los Ángeles nosotros como comunidad hemos definitivamente hecho muchas cosas para recrear, no solamente, ¿verdad?, recrear nuestro, digamos, estando en El Salvador, teniendo el Día del Salvadoreño, teniendo la Feria Agustina, ¿verdad?, cosas así, pero también hemos logrado tener el primer departamento de estudios centroamericanos en toda la nación, donde es un enfoque interdisciplinario acerca de cómo las cosas en Centroamérica impactan aquí en los Estados Unidos, pero también hemos tenido organizaciones de base, ¿verdad?, como Salef, como mi organización, como El Rescate, como Clínica Monseñor Romero, como Carecen, ¿verdad? Todas estas organizaciones que por los últimos más de casi 30 años, 38 años, han estado proveyendo servicios y van cambiando como las necesidades de nuestra comunidad. ¿Qué te dijo el presidente luego del informe? Creo que estaba contento. Definitivamente. ¿Tú consideras que el presidente Salvador Sánchez Serén le está apostando mucho al tema de los niños, de los jóvenes? Yo creo que este gobierno ha hecho muchos
cambios positivos para los jóvenes. Creo que ha hecho muchos cambios para los niños y también para la mujer. Hablemos de la mujer, hablemos de la mujer. La mujer ha buscado los espacios y los ha tenido donde se los han dado. Y la mujer ha crecido en muchos aspectos. Okay. ¿Tú ves así en El Salvador también? Bueno, yo creo que cuando estamos hablando de género y la mujer, tenemos que tener, ¿verdad?, una perspectiva de una dinámica, ¿verdad?, de una perspectiva transnacional también otra vez, porque eso nos hace identificar las intersecciones, ¿verdad?, que tienen que ver con género, con clase, también tienen que ver con raza y etnicidad, ¿verdad? Porque si no entendemos esas intersecciones dentro de la conversación de la mujer, entonces se nos crean barreras, ¿verdad? Creo que en El Salvador se ha hecho, bueno, desde los 80 sabemos, o antes, ¿verdad?, desde los estudiantes, de los movimientos estudiantiles, sabemos que la mujer siempre ha participado, ¿verdad?, en siendo organizadora, en llevando liderazgo. Sabemos que también durante la guerra muchas mujeres ocuparon ese espacio, ¿verdad?, para dirigir y llevar el liderazgo en muchas cosas. Entonces creo que eso facilitó que cuando ahí están los acuerdos de la paz, ¿verdad?, se hubiera la brecha para que las mujeres tuvieran más participación política. Definitivamente creo que al tener una agenda siempre que es inclusiva a género, siempre va a ser más completa y va a ayudar a llegar a esa equidad que se necesita. Perfecto, Jocelyn, vamos a seguir platicando. Ahora te voy a preguntar un poco sobre cómo en los Estados Unidos nos ven a nosotros, centroamericanos, los salvadoreños. ¿Cómo ves tú que en la política de los Estados Unidos se procura, digamos, por lo menos el respeto a la comunidad latina, a la comunidad particularmente salvadoreña? Hay un tema hoy vigente, el tema de la caravana, pero ¿cómo es la actitud del gobierno de los Estados Unidos? Donald Trump dice, los vamos a encarar, los vamos a detener, los vamos a frenar, y si es necesario, pues, como sea, pero los vamos a detener. Eso vamos a seguir platicando cuando regresemos después de este corte. Quiero agradecer también al Fondo Social para la Vivienda, que hace posible estas transmisiones desde Los Ángeles, California, para todos ustedes. Ya regresamos. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán desde la ciudad de Los Ángeles, California. Gracias al Consulado de El Salvador en Los Ángeles, que estamos en este sitio transmitiendo en vivo y en directo para todos ustedes en El Salvador. Recuerde, todos estos programas los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Informa TVX. Ahí va a encontrar este y todos los programas que estamos produciendo desde Los Ángeles, California. Hoy platicamos con Jocelyn Duarte, una lideresa joven salvadoreña, de origen salvadoreño, que vive en esta zona. Yo te quiero preguntar, Jocelyn, ¿cómo entender, por ejemplo, el caso de Donald Trump con una actitud realmente antimigrante, una actitud muy peligrosa? Se dice, pone en riesgo a muchas personas. Decía la señora cónsul el día lunes que han cuantificado y dicen que son por lo menos 500 personas en esa caravana en Tijuana, pero pueden ser recibidos con violencia en los Estados Unidos. Bueno, creo que esta administración, desde su principio, desde que él estaba, su plataforma de campaña fue xenofóbica, anti-inmigrante, ¿verdad? Entonces nosotros ya sabíamos que, y eso es lo que muchos de nosotros teníamos miedo, ¿verdad?, que habían cosas de que él iba a hacer que no íbamos a poder repararnos de eso. Creo que empezando desde la terminación o la cancelación de TPS, ¿verdad?, fue una indicación, aunque se hizo mucho trabajo alrededor de TPS, sabíamos de que eso iba a ser un indicador, nos iba a indicar que venía, a lo que venía. Creo que esta administración hace muchos comentarios, le ocupa mucho las plataformas como Twitter, ¿verdad?, redes sociales para inflamar ese odio, ¿verdad? Y es muy importante denunciar eso que está haciendo él, ¿verdad?, porque sabemos de que él está dando un llamado a su base que es racista, ¿verdad? Pero también aquí en los Estados Unidos nosotros somos una nación de migrantes, ¿verdad? Y igual que la familia de él, igual que muchas de sus esposas de él.
son migrantes, ¿verdad? Entonces, tenemos que hablar del racismo que está ocurriendo, ¿verdad? Porque él a un lado, él ha agarrado el tema de la caravana para inflar, ¿verdad? Lo que, ¿verdad? Lo que venía, que eran las elecciones de medio término para nosotros, que eran muy importantes para nosotros, para retomar el control, porque en esta administración lo que está pasando es de que él está haciendo lo que él quiere y no está siguiendo la ley, y ese es el problema. No es que nos caiga bien él o sea un buen o mal presidente, sino de que simplemente no está siguiendo las leyes como las que tiene que ser y está haciendo cosas que son fuera de nuestra constitución. Ahora, con el tema de la caravana centroamericana que viene, sabemos que un número muy grande viene de Honduras. Sabemos que eso es un producto, ¿verdad?, de parte de lo que hizo administraciones anteriores, que fue reconocer un gobierno, un golpe de Estado, ¿verdad?, en el 2009 en Honduras, y sabemos que esas son directas, eso es una conexión directa, ¿verdad? Los niveles altos de violencia en Honduras tienen que ver mucho con la impunidad que existe en ese país, y entonces sabemos eso también. Creo que hay muchas personas que no quieren a migrantes, pero hay muchas personas como nosotros que vamos a abogar por nuestra comunidad, porque nosotros sabemos las raíces de la migración, sabemos por qué las personas están viniendo, y entonces nosotros estamos trabajando a nivel no solo local con organizaciones para cambiar eso, pero también estamos haciendo un llamado a nuestros representantes de que esto tiene que tener una solución. Necesitan estar procesando más personas en la línea para el asilo, y esas son cosas que ellos pueden mover porque ellos están aquí para representarnos a nosotros, y eso es lo que estamos haciendo, yo creo, como organizaciones de base, es asegurándonos de que nosotros vamos a estar llevando ayuda, pero también dándole visibilidad, ¿verdad? Porque mucha gente quiere decir que las personas que vienen en la caravana son criminales. Él dice que son delincuentes. Exactamente, pero cuando él nos dice a los centroamericanos o a los salvadoreños criminales, nos está diciendo a todos, no solo le está diciendo a los de la caravana. Entonces tenemos que remover ese estigma de criminales, porque nosotros no somos criminales. La verdad que preocupa mucho, Jocelyn, y tú que estás aquí, tú escuchas de primera mano lo que las autoridades están diciendo, pero preocupa mucho la situación, porque no es que hoy venga una caravana, todos los días están cruzando salvadoreños queriendo llegar a los Estados Unidos. Definitivamente, mira, la migración es un ciclo, ¿verdad? Y las personas han estado migrando hacia los Estados Unidos todo el tiempo, ¿verdad? Sí hay altas y bajas de temporadas de cuando personas vienen más, pero es una migración constante de Centroamérica, si esa es la región de la que estamos hablando. Pero en el momento lo que nosotros tenemos que hacer es un llamado a que dejen de utilizar lo que es como los procesos, ¿verdad? Para que la gente deje o se desespere y no aplique para el asilo. Es el derecho de la ley internacional de cada persona de llegar a una frontera y pedir asilo si no se sienten seguros en su país. Y él no es más grande que la ley internacional. Entonces eso es algo que tenemos nosotros que tomar en cuenta y entender que todos tenemos el derecho de pedir, si no nos sentimos seguros en nuestro país, de ir a otro país y pedir asilo. En el tema migratorio, yo quiero cerrar esta parte de la plática preguntándote, Jocelyn, ¿es que lo del TPS se pierde porque el último gobierno fue inoperante en gestionar esto? ¿Qué gobierno? ¿De El Salvador? No, yo creo y creo que fui testigo de muchas de las gestiones que hizo el gobierno para ir y educar a todos los, ya sea representantes de la Cámara de Representantes, a senadores, para educarlos acerca del tema de TPS. El problema fue con la administración anterior de aquí de los Estados Unidos. El problema en verdad que tenemos de migración no es de El Salvador, no es de Guatemala, no es de los países de Centroamérica. Nuestro problema de migración es aquí en los Estados Unidos. Tenemos un sistema que está completamente quebrantado. Es un sistema que no funciona. ¿Por qué? Porque es un sistema que excluye a gente.
Entonces, nosotros tenemos que arreglar ese sistema. Nosotros necesitamos una reforma migratoria que sea inclusiva para esas personas, que sean beneficiarios de DACA, que sean beneficiarios de TPS, personas que tienen familiares aquí, que no los pueden pedir por una u otra razón. Entonces, cuando usted está viendo que los aproximadamente 12 millones de personas indocumentadas que viven aquí en los Estados Unidos, ellos no vinieron ayer o no vienen en la caravana. Eso es quedó, ¿verdad?, de los 80, de muchas de las personas. 12 millones de personas están indocumentadas. Aproximadamente. Entonces, eso es un número muy grande de esa. Es de los 80 y esta es causa directa de la intervención de los Estados Unidos en otros países donde ellos fueron a ocasionar guerras. Es que también se dice, es que los salvadoreños, en el caso de los salvadoreños, somos muy dejados y que por eso no aplicamos y que por eso no logramos en el caso del TPS. Hay muchas cosas y muchos componentes. Creo que primero es falta de recursos. Hay personas que no tienen los recursos para poder tener un abogado o que tengan una asesoría legal que los va a guiar acerca de lo que ellos sí califican, para qué remedio migratorio ellos califican. También creo que existe muchos como mitos. O a veces las personas se dejan llevar por lo que dijo fulanito, ¿verdad? Y dicen, oh, es que mi tío le dijeron que él no calificaba, entonces ellos piensan que eso les aplica a ellos. Entonces, por eso, como organizaciones comunitarias, nosotros hacemos un esfuerzo muy grande de ir a la comunidad y hacer alcance en la comunidad y educar a la comunidad acerca de cosas así, ¿verdad? Tenemos talleres, ayudamos a la persona si podemos, sin costo alguno, ¿verdad? Yo creo que hay mucho miedo también en nuestra comunidad, que piensan, si yo voy y aplico por algo, me van a deportar. Entonces son muchos factores, no creo que tenga que ver porque son dejados. Ok, vamos a ir platicando. En el último bloque yo te quiero preguntar, ¿hay elecciones presidenciales en El Salvador el próximo año? Sí. Hay 3 opciones básicamente que están en la disputa. El gobierno de turno, el FMLN, va a continuar compitiendo, Arena también, y hoy aparece Nuevas Ideas, que es un nuevo movimiento de Nayib Bukele que se perfila en las encuestas como una persona muy favorita. De eso quiero que platiquemos cuando regresemos, si a ustedes también esos temas les llaman la atención acá en los Estados Unidos. Esa es nuestra propuesta para el último bloque, ya regresamos. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Ya estamos en el último bloque de Encuentro con Julio Villagrán, gracias a la gentileza del Consulado de El Salvador en Los Ángeles, que estamos transmitiendo desde este lugar, y también gracias al Fondo Social para la Vivienda, que también patrocina nuestro espacio. Platicamos con Jocelyn Duarte, una joven salvadoreña de origen salvadoreño que está haciendo mucho trabajo con la educación también de las personas. Ella tiene una licenciatura en Estudios centroamericanos. Estudios centroamericanos. Imagínense qué interesante. Y una maestría en estudios latinoamericanos. Y una maestría en estudios latinoamericanos. Perfecto. Jocelyn, ¿hay interés sobre el tema eleccionario en El Salvador? Definitivamente. Yo creo yo estuve en las elecciones como observadora internacional en marzo de este año. Creo que es muy importante que las personas salgan y participen. Creo que fui testigo de lo que el voto nulo hizo, ¿verdad? Y cómo eso básicamente dio lo que se puede decir como un golpe de Estado legislativo. Un golpe de Estado legislativo. Ajá, a lo que está pasando, porque... ¿No estás de acuerdo con el voto nulo? Creo que no, creo que todas las personas deben de ejercer su voto. Para votar, incluso nuestra historia aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Para que nosotros tengamos el derecho a votar, muchas personas perdieron su vida, y muchas personas dieron su vida, hicieron mucho para que nosotros tuviéramos el derecho a votar. Entonces, para mí, salir a votar es algo muy importante y es más que una responsabilidad. Un candidato presidencial, Nayib Bukele, pidió voto nulo en las elecciones pasadas. Él no competía, pero hoy pide ir a votar. Es una estrategia que él hizo, ¿verdad? Que él desarrolló, porque a él hacer eso, entonces hubo ese cambio, ¿verdad? Que se vio en el cuerpo legislativo, igual en el Tribunal Supremo.
pero hoy vienen nuevas elecciones y la gente debe votar, la gente va a votar. Las elecciones presidenciales, en las estadísticas nos dicen que los salvadoreños participan más en estas elecciones. ¿Tú crees, Jocelyn, conociendo un poquito la historia política nuestra, que ha llegado el momento que Arena y el FMLN vayan apartándose para que nuevas ideas, digamos en el caso, y también nuevas expresiones políticas surjan? Bueno, lo que yo creo que se debe de hacer, ¿verdad? Ya es una cuestión personal, es de que se debe de estudiar cada candidato, ¿verdad? Se debe de saber la historia. No podemos olvidarnos, ¿verdad?, quién fundó Arena, ¿verdad? Necesitamos saber esa historia y reconocer, ¿verdad?, ese legado de que viene Arena. También tenemos que ver los cambios que ha hecho en 2 periodos, ¿verdad?, el FMLN, y todo el cambio que se tiene que ver. El Salvador es una democracia muy joven, menos de 20 años aproximadamente, ¿verdad? Entonces, no podemos decirle al frente o al gobierno actual que no ha hecho nada cuando venían de 20 años de Arena. De 20 años de Arena, ¿verdad? Entonces tiene que ser lo que le estamos pidiendo a Frente. Frente ha hecho muchos cambios. Ahora, con lo que tiene que ver con nuevas ideas, lo que yo veo problemática con este nuevo movimiento, porque no es un partido, ¿verdad? Ellos van a ir bajo el partido de Gana. Van a ir sobre esa bandera, aunque recientemente los aprobaron como partido político. Ok, entonces, cuando tú te pones nuevas ideas, ¿verdad?, ¿qué nuevas ideas tú estás aportando? Y esa es una de las críticas que se le está haciendo a Nayib, que él no está presentando ideas. No está presentando ninguna nuevas ideas. Creo que ha denunciado ciertas cosas a favor de él, de su partido, que tienen que ver con la corrupción, ¿verdad? Y eso básicamente lo ha llevado como a ser muy popular en las redes, ¿verdad? Pero hay que siempre recordar otra vez quiénes son las personas corruptas, quiénes son las personas que están en la cárcel, ¿verdad?, por ser corruptos. ¿Qué partido es eso? Pero aparte de eso, debemos de también tener cuidado con el factor de que él está distrayendo al pueblo salvadoreño con este concepto de nuevas ideas, cuando otras cosas muy importantes están pasando en el país, ¿verdad? Como queriendo privatizar el agua. Tenemos que tener mucho cuidado con ideas que son nuevas, que de verdad son neoliberales, que vienen y llaman a desarrollo, pero en verdad no es un desarrollo sostenible. Creo que también él ha proveído muchas cosas. Él habla mucho, pero ¿dónde está tu plan de estrategia? ¿Cómo tú vas a cambiar estas estructuras que tú mismo estás denunciando? Algunos dicen que se está aprovechando del cansancio que hay de la gente en otras propuestas, en otro desarrollo de los otros partidos. Se está aprovechando de esa cosa que se está dando. Bueno, yo creo que una cosa quizás que el gobierno actual no ha hecho bien ha sido quizás dar a conocer todas las diferentes programas, ¿verdad? Ciudad Mujer, los paquetes de semilla, ¿verdad? Cambios que han sido buenos para las personas, ¿verdad? Entonces, yo creo que bastante de las cosas que él dice que él lo hizo bajo cuando él estaba con el Frente. Entonces, yo creo que para mí es problemático el análisis lo que él está proponiendo, o las ideas que él saca a relucir o presenta, puedo decir, porque no las está desarrollando, pero le hace falta un análisis crítico o una estrategia, un plan de gobierno, cómo va a llevar a cabo eso, especialmente cuando va a tener esos 2 poderes ahí, ¿verdad? Va a tener Arena y al Frente. ¿Cómo es que cómo va a poder él llevar a cabo el liderazgo de un país entero? Se dice también que en el caso de el FMLN, Jocelyn, se habla claramente en el país que la mejor fórmula presidencial y el mejor candidato presidencial es Hugo Martínez, que no es el momento del FMLN, pero que sí Hugo Martínez, dicen, es el mejor candidato. ¿Tú tienes una calificación sobre esto? Bueno, personalmente yo creo que he visto mucho de su trabajo de él cuando él era canciller y venía mediante Cancillería, que venía como ministro de Relaciones en el Exterior, y hizo mucho trabajo alrededor del TPS, educando y haciendo mucho trabajo alrededor del TPS. Eso es lo que yo he visto de su trabajo aquí en los Estados Unidos, manteniendo esas relaciones.
Creo que él, al igual que Gerson Martínez, tienen ¿cómo se puede decir? Una trayectoria de trabajo donde han sido transparentes, tienen, ¿cómo se puede decir? Dilo. They were good, strong candidates because they don't have anything that's linked to corruption. No están ligados a la corrupción. Ya, entonces como que sus proyectos, han entregado todos sus proyectos y han podido dar eso transparentemente y eso habla muy bien de ellos. Creo que para mí lo que es más interesante de todo esto es que va Karina, ¿verdad? Con él. Entonces para mí, ella siendo una mujer es un componente muy importante y creo que eso debería de resaltar más, pero las personas lo están opacando, ¿verdad? Con esto de la juventud. Claro. Y que estas nuevas ideas desde los jóvenes. Pero no necesariamente, yo creo que para nosotros, en el exterior, sí es muy importante lo que va a pasar en El Salvador, porque también influye en las personas si van a seguir migrando, ¿verdad? Y también cómo ese desarrollo, cómo van a desarrollar empleos, cómo van a crear más acceso a la educación, todo lo que tiene que ver con salud, los temas de salud también es muy importante. También dice Carlos Calleja, candidato de Arena, que va a crear 300,000 empleos, dice, en los 5 años. Bueno, yo no tengo mucha historia detrás de Callejas, pero lo que sí puedo decir es que tiempo atrás siempre se puede ver cuando los políticos se paran y hablan de desarrollo, que voy a hacer 300,000 empleos, pero usualmente termina siendo menos, ¿verdad? Y terminan haciendo trabajos que solo reproducen pobreza porque son trabajos que pagan muy poquito, eso no es algún cambio de verdad sustentable. Y yo creo que en este caso a él se le tiene que ver el tipo de trabajo que él hace. Creo que él es un empresario, ¿verdad? Dueño de los supermercados selectos, ¿verdad? Selectos, sí. Ok, entonces, ¿cómo él trata a sus trabajadores ahí? ¿Qué tipo de trabajo, qué entorno de trabajo tienen ellos? ¿Les paga a ellos bien, verdad? Porque si alguien está hablando de 300,000 trabajos, creo que se pueden hacer más trabajos, ¿verdad? Pero esas son las cosas que se tienen que ver, ¿verdad? ¿Qué es la trayectoria de trabajo de esta persona? ¿Cómo resumirías tú y cómo le podrías decir a los jóvenes salvadoreños a la hora de votar cuáles deben ser los criterios realmente, Yoseli, con los que ellos deberían votar? Bueno, una de las cosas que yo creo que nosotros aquí hacemos, y yo sé que lo hacemos a veces informalmente, no con nuestros familiares, con nuestros amigos, es de que a veces cuando hay propuestas, todas nos sentamos, platicamos, analizamos, ok, esta propuesta va a ser esto, qué es el efecto, y igual con los candidatos. Y una de las cosas que para nosotros es importante es cómo ha votado esta persona antes, qué ha hecho esta persona para nuestro país. O para nuestra comunidad, depende de qué tipo de nivel de elección sea, ¿verdad? Ve la trayectoria de esta persona, qué es lo que ellos han hecho, cómo han votado antes, ¿están con el pueblo o contra el pueblo? ¿Con los pobres o con los ricos? ¿Verdad? Yo creo que eso es muy importante cuando estás viendo a un candidato, especialmente un candidato presidencial, porque no es lo mismo decir estoy con el pueblo cuando eres un millonario, ¿verdad? Porque no vas a estar con el pueblo cuando eres un millonario, porque tú no sabes lo que es hacer esto. Y también saber qué tipo de, cuál es la plataforma y el plan de estrategia del plan de gobierno, ¿verdad? ¿Cómo va a implementar este gobierno? Porque es muy bonito decir, oh, yo voy a dar muchas becas, o voy a crear, pero ¿cómo lo vas a hacer? ¿Verdad? Y qué tipo y nivel de compromiso tiene esa persona. Bien. Gracias, Jocelyn Duarte, nuestra invitada de esta mañana en Encuentro con Julio Villagrán. Ella está muy activa aquí en esta comunidad de Los Ángeles, California, y por eso queríamos traerla, y realmente nos suena muy interesante su posición. Ese ha sido nuestro encuentro con Julio Villagrán de esta mañana de martes. Mañana una nueva propuesta, siempre desde Los Ángeles, California. Por hoy, pasen todos un feliz día.